Hoy nos acompañan en la mesa principal en este evento solemne, donde se recibe en la Academia de la Lengua de nuestro departamento a 2 nuevos académicos. Nos acompaña en la mesa presidida por el doctor Efraín Vergel Alarcón, presidente de la Academia. También nos acompaña el doctor Gustavo Montoya, vicepresidente, su junta directiva, secretario, académicos que presiden este evento. También nos acompaña en la mesa principal el doctor Mariano Lozano, en representación de la Academia Colombiana de la Lengua. Vamos a iniciar nuestro evento escuchando las notas de nuestro bello himno del departamento del Tolima. Canta el alma de mi raza en el monte de Castilla, y ese canto el sol que abraza, nacer, vivir, morir, amando en Magdalena, la pena se hace buena y alegra el existir. Nacer, vivir, morir, amando en Magdalena, la pena se hace buena y alegra el existir. Baila, 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 sus mamucos mi Tolima, el aguardiente es más valiente y leal. Baila, 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 sus mamucos mi Tolima, el aguardiente es más valiente y leal. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espuma, a mi potro entre las brumas, con orgullos en la frente y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espuma, a mi potro entre las brumas, con orgullos en la frente y al sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. Pues mi recoba enlazar la dulzura del amor con la voz de mi cantar, de mi Tolima. Pueden sentarse. Mientras escuchamos, vamos a iniciar este bello acto con música hermosa de nuestra tierra. En estos días que Ibagué es música con el Festival Nacional de la Música Colombiana. Y qué más que escuchar este bellísimo tema en la interpretación del dueto Sánchez y Portillo, del maestro Efraín Orozco, El Regreso. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al lomo de mi dejando el puerto. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la primera.
cabalgando al lomo de mil lejanos recuerdos. Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la primera. Qué lindo es volver al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la milonga de campo y el barquito del padre, desnucada cometa y de mí de carretera. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la vida que canta en la copa florida de la cañada, y en las flores del pueblo mil campanitas que surcan el cielo con la nota de mi cantar. Bueno, después de este inicio tan colombiano, vamos a escuchar las palabras del presidente de la Academia de la Lengua del Tolima, el maestro Efraín Vergel Alarcón. Muy queridos amigos, son todos bienvenidos. Muchas gracias, doctor Mariano, por este estímulo que nos hace la Academia Colombiana de la Lengua. Queridos compañeros, es honroso para la Academia dar la bienvenida a escritores de variadas disciplinas y para mí gran alegría presidir esta ceremonia de recepción a personajes de singulares calidades que engrandecen su patria chica y cualifican y cuantificarán a nuestra academia. Nos une la voluntad y el deseo de escribir con el anhelo de saber más, aportar más, dialogar y mantener incólume nuestro idioma después de haber laborado y orientado a jóvenes en el campo pedagógico durante tantos años. Seguiremos compartiendo con ética las experiencias adquiridas del ayer como docentes y hoy como académicos para bien de la sociedad. Continuamos por los caminos de la pedagogía, resaltando con lealtad los postulados de la organización lingüística para orgullo propio de nuestro pueblo y prestigio para el Tolima y la grandeza de Colombia. Aquí nos unimos los fundadores de la Academia con otros Quijotes en el sentido fidedigno de la buena interpretación, como defensores del acertado oficio de escribir y del buen decir, proyectando la herencia que nos dejaron Miguel de Cervantes,
Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Antonio de Nebrija, Lope de Vega y tantos filólogos, sin desconocer los aportes de prestigiosas damas que también han contribuido al desarrollo del idioma, como María Juana Moliner, Carmen Conde Avellán, Inés Fernández Ordóñez y otras tantas omitidas por ser mujeres. El aporte de ellas también hicieron y hacen honra a la lengua castellana. La trayectoria de nuestra academia en sus 10 años de existencia ha sido de dificultades, pero mucho más de éxitos y experiencias satisfactorias por la disciplina unida a la amistad y a la calidad de sus integrantes en defensa del y mantenimiento de la autenticidad del idioma. No podemos ocultar el desgano, el maltrato del idioma, el descuido de la verdadera cultura, el análisis y la ciencia por parte de muchos gobernantes. Es aquí donde aparecen los verdaderos Quijotes con libros y estilógrafos en la mano, como la espada del caballero andante en la obra de Cervantes, después del mío Cid y de la Divina Comedia. Quijotes que salen a conquistar el auténtico empleo de la lengua, el enriquecimiento y la pureza del castellano, como Don Quijote en defensa de los buenos libros, la humildad, el honor y la justicia. No llegamos a la academia a recibir elogios, lucir un escudo o a ganar dinero. Llegamos con buena voluntad, sentido altruista, deseo de servir y prolongar nuestra vocación lingüística, redactar y grabar imborrable historia para el ejemplo y bienestar de nuestros hijos, nietos y las juventudes que nos siguen. Son las obras meritorias y los aciertos que hacen grandes nuestros nombres y los graban con sello de dignidad en los corazones de la sociedad agradecida y en los monumentos culturales protegidos contra el tiempo. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que hacer y aportar, enriquecer el lenguaje para no dejarlo morir, defenderlo de los vicios que desconciertan y conllevan al atraso psicológico y cultural, dirigir para que se haga adecuado uso del idioma, evitar malas interpretaciones, orientar a las mentes por los senderos de la comprensión y la amistad, prevenir que la mentira se vista de verdad con el uso de términos inadecuados o significados diferentes y se siga polucionando el inconsciente colectivo y por ende se perpetúe el atraso, la desorientación y la manipulación de la sociedad. Esta labor no es fácil. No es fácil porque quienes maltratan el idioma y repiten los errores, en su mayoría están en las altas esferas sociales y en los medios de información, motivo por el cual el pueblo los imita, creyendo que son ellos los que de verdad lo usan bien. Es horroroso escuchar a altos directivos y periodistas que dicen: presidenta por la presidente, dirigenta por la dirigente,
testiga por la testigo, a grosso modo, por grosso modo, detrás mío, por detrás de mí, promo, por promoción, celu, por celular. Confundir ramera con la niña que coloca flores y ramos. Estos pocos ejemplos citados son polución del idioma. Corregir estas barbaridades no es fácil. Aquí, así que nuestra misión, queridos recipiendarios, es difícil, pero no imposible. Con voluntad, trabajo, unidad, respeto, constancia y fortaleza, la lograremos. Es imperiosa la necesidad de más investigación y cuidado, como el acrecentamiento en la vastedad disciplinaria paralela del conocimiento de la lengua y la relación con las múltiples ciencias. El lenguaje bien empleado es el mensaje apropiado con que se hace ciencia. Los dioses cautivan las auroras y el hombre perpetúa y expande sus amores. Es garantía y seguridad y acierto el crecimiento de nuestra academia con profesionales de la palabra en otras disciplinas como la matemática, la historia, la biología, la psicología, el arte, el derecho, la medicina, la política, la economía. Las múltiples ciencias dan certeza, más capacidad y autoridad, e integran con amenidad el trabajo como si se ejerciera con afecto el mejor deporte preferido. Puede parecer contradictorio e ilógico recibir en la Academia de la Lengua versados en varias disciplinas, casos que son escasos en estas entidades, pero gratos y enriquecedores, que amplían y unifican el saber y rompen esquemas y la unidimensionalidad del conocimiento. El mundo se modifica impetuosamente en el arte, la economía, la ciencia, y nosotros debemos estar al día para comprender y explicar esos fenómenos de manera oportuna y adecuada. Esta misión no sería posible sin el empleo apropiado del lenguaje y las articulaciones armónicas del saber. La paz es integral. Sin economía, sin justicia, sin equidad y saber, es inasequible. De igual manera, la sociología, la historia, la filosofía y cualquier ciencia, sin un adecuado lenguaje, es imposible poderlas entender y llevarlas a la práctica. Todas las ciencias ruedan armónicas, imbricadas en su propio y permanente discurrir. Todas las ideas, así sean contrarias, estudiadas y bien cotejadas, con su apropiado método y lenguaje, se entienden y se abrazan amistosas para beneficio personal como de la sociedad. Permitidme citar algunos personajes de alta cultura y trascendencia que sirven de ejemplos y corroboran mis afirmaciones. Jean-Paul Sartre, escritor, médico, meteorólogo, dramaturgo.
Pico de la Mirándola, escritor, abogado, filósofo. José Ingenieros, escritor, psicólogo, psiquiatra. Fran Fanón, escritor, abogado, sociólogo, político, psiquiatra. Julián Mota Salas, escritor, abogado, políglota, gran cervantista. Ernesto Sábato, escritor, matemático, ensayista, novelista, pintor. Charles Darwin, escritor, biólogo, filósofo, geólogo. Teilhard de Chardin, escritor, poeta, teólogo, filósofo. Juan Lozano y Lozano, escritor, poeta, militar, periodista, crítico y político, para no citar más. Ninguna disciplina nos sobra. Una vida dedicada a las letras parece cultura, parece locura en profanos. La buena música y sus notas reviven y levantan enfermos. La ciencia, el color y las letras parecen fórmulas de galenos que serenan y curan a muchos. Del escritor, médico o poeta, remedio del cuerpo y del alma, un soneto también es receta. Apreciado auditorio, hoy nos vestimos de fiesta a recibir e integrar con acierto en nuestra academia a escritores profesionales de diferentes disciplinas, probos y capaces, que darán lustre a nuestra organización, defenderán y enriquecerán la cultura en el Tolima. Son ellos: don Jorge Armando Martínez Murcia, poeta, paramédico, escritor de excelente narrativa. Don Leonel Osorio Cardona, escritor, biólogo, agradable narrador de acontecimientos sociales de su tierra. Don Ancísar Castaño, escritor, pintor y actor, acertado narrador con pinturas de paisajes. Don Guillermo Manjarrés, escritor, pedagogo, con acierto literario fantástico que algunas veces nos hace evocar a Raskolnikov en Crimen y Castigo del gran Dostoyevsky. Todos, con alegría, aprenderemos de manera recíproca y enriqueceremos nuestro acervo cultural, literario, al intercambiar conceptos de diferentes ciencias. Apreciados escritores que hoy se integran a la Academia Tolimense de la Lengua, nuestra organización, por sus calidades, escribirá sus respectivos nombres, los que quedarán grabados como indeleble ejemplo en la historia. Bienvenidos, queridos académicos, a esta familia que los recibe con fraternal aprecio. Muchas gracias. Voy a dar las palabras al presidente de la Academia de la Lengua de Tolima, maestro Efraín Bertel Alarcón. A continuación, vamos a escuchar las palabras
Jorge Armando Martínez. Queremos dar un saludo muy especial, la bienvenida a la doctora Nasli Yamile Lozano, directora de Cultura de la Alcaldía de Ibagué. Doctor Jorge Armando Martínez. Muy buenos días para todos. Buenos días. Me decía ahora el compañero Nurfo que hoy es un día de primeras comuniones y los niños que estamos haciendo la primera comunión somos Lionel y yo y los demás compañeros que no son tan niños, pero bueno. Yo cuando me invitaron a mí a pertenecer a la academia, no pude dejar de remontarme en el tiempo y en el espacio. En aquellas épocas remotas, cuando Dios o Zeus se reunió con su hijo favorito Zeo, el titán Zeo, y planearon crear la palabra. Bajaron y hablaron con el dios Apolo, el dios del juego, porque son elementos indispensables para la formación de todo. Buscaron a la reina Némesis, la madre de las 7 musas, y entre ellos, con la diosa de la sabiduría, comenzaron a planear cómo hacer que esos seres humanos que iban a crear en un futuro se comunicaran, dado que ellos no utilizaban palabras. Entonces, ¿cómo darle palabra a esos seres que iban a crear más adelante? Y es cuando se ponen de acuerdo y comienzan en un acto muy sagrado, muy solemne, a formar la palabra. Tiempo después, cuando ya llegó el momento, pronunciaron el fiat, hágase. Y los seres humanos comenzaron a utilizar la palabra, a escribir. Y así empezó la literatura, la oraliteratura, a hablar, y tiempo después es que comienzan a intentar en tablillas escribir lo que pensaban, y empieza ya la escritura como tal, que hay vestigios de ellos en los sumerios, donde están las principales tablillas. Para nosotros los montañeros, como Lionel y mi persona, es un reto muy grande estar tratando de continuar con ese proceso que estos grandes genios que crearon la academia, que nos preceden y que han estado en la academia desde mucho antes, porque aquí hay 3 personajes que van a integrar la academia, pero ellos ya son eruditos en otras partes, con grandes conocimientos, y pues nosotros sí venimos directamente de la montaña a tratar de continuar con ese privilegio tan grande de hablar bien. Yo pienso que cuando Colón se vino con unos personajes que estaban condenados a cadena perpetua, yo me imagino que esos personajes hablaban por ahí 30 palabras, y les aseguro que las 30 eran groserías. Pero paralelamente, en ese mismo instante, Cervantes, Lope de Vega y los grandes de España estaban creando el siglo de oro de las lenguas. Mire que se dio al tiempo, paralelamente. Entonces, hoy en día estamos pasando por ese proceso que nos entristece, el mal hablar, el mal vestir, el mal comportarse. Pero entonces tenemos que tener en cuenta eso, que paralelamente a esos seres totalmente rústicos que hablaban 30 palabras, todas groserías, y que hoy estamos viendo lo mismo con los jóvenes, entonces tenemos que seguir avanzando, hablando bien, vistiéndonos bien, siendo elegantes.
Porque yo estoy seguro, y he sido un gran observador de la vida, que la humanidad no cambia enseñándole y diciéndole cosas, es dando ejemplo, es demostrando con la actitud que la gente cambia, y sobre todo los jóvenes. Yo quiero inmensamente agradecerles a nuestros amigos y familiares que nos acompañan este momento tan grande, agradecerle a mi gran amigo Carlitos, que nos acompaña siempre en estos eventos, pero muy especialmente expresarle mi admiración al doctor Efraín, al doctor Gustavo y a los miembros que han estado antes en la academia, porque no es nada fácil que del bolsillo de ellos sostener una academia de 10 años. No es nada fácil. Entonces, mi reconocimiento para ellos muy especial. Gracias por ese honor que nos dieron de permitirnos venir a poner un granito de arena y aprender, porque no tenemos más que nosotros aprender. Entonces, mi Dios les pague. Muchas gracias y muchos éxitos. Así que no te olvides. Muy bien, a continuación vamos a escuchar las palabras del académico Leonel Osorio Cardona, secretario de la Academia Tolimense de la Lengua. Buenos días. Buenos días. Doctora Nasli Galindo Lozano, directora municipal de Cultura. Doctor Mariano, de la Academia Colombiana de la Lengua. Doctor Efraín Berjera Alarcón, presidente de la Academia Tolimense de la Lengua. Doctor Gustavo Montoya Marín, vicepresidente. Demás miembros de la Academia. A mis familiares, amigos y paisanos que hoy nos acompañan, demás invitados, señoras y señores. Es muy grato para mí contar hoy con su presencia, pues hoy es un día de esos anhelados, ya que se formaliza mi participación y aceptación en esta, la prestigiosa Academia Tolimense de la Lengua. En los albores de mi vida, en mi niñez y juventud temprana, fueron mi madre con sus apasionantes lecturas y mi tío abuelo Efraín Cardona con sus reales y fantásticas historias, quienes influyeron en mi afición por recibir conocimientos a través de la lectura y ofrecer ahora mis sencillas y humildes narraciones a través de la escritura. ¿Cómo olvidar a quienes, solamente llevados por el amor y la ternura, inculcaron en nuestros corazones aquello que ellos quizá quisieron, pero que sus mayores por diversos motivos no les ofrecieron? Aquellos que nacieron con una noción sublime sobre el conocimiento y gracias a su sabiduría práctica no les quedó otra alternativa sino la de influir positivamente en sus párvulos. Hoy quiero agradecerles a ellos, a mi madre, allá en el cielo, en estos momentos tal vez leyéndoles cuentos e historietas a los serafines y querubines, a mi tío Efrén, quizás sentado en un solio como un sabio de esos de la antigua Grecia en una especie de ágora, rodeado de los ángeles y arcángeles, escuchando sus quiméricos cuentos, porque difícil era para él perder la bella costumbre de contar historias, muchas de ellas reales y otras creadas por su inconmensurable imaginación. ¿Cómo no recordarlos hoy? Pues nuestra infancia siempre hace transversalidad hasta el último momento de nuestras vidas. Agradezco también a mi esposa, a mis hijos, por soportar esos largos silencios que más parecen largas ausencias en las que con frecuencia me encuentro envuelto intentando lograr una buena historia que contar. Agradezco a la señora Betty Morad, puente de comunicación de la Academia con el mundo externo, quien me trajo aquí. Gracias, Academia, familia de soñadores y de Quijotes,
pero con la cordura y el buen seso de Sancho, con quienes estaré presto a enfrentarnos contra los molinos de viento empujados por aquellos que de alguna manera impiden el desarrollo de la cultura, pues sabido es que nada hay más peligroso para los malos gobiernos que un pueblo culto. Tan importante ha sido la cultura desde siempre que Julio Verne, a través de su obra De la Tierra a la Luna, nos recuerda que en la antigüedad los romanos conquistaron a Grecia por las armas y ésta conquistó a Roma con su cultura. En Colombia, en cambio, emulando las palabras del caballero de la triste figura, podríamos decir: los más principales, esos políticos bellacos y malandrines, parece que a la cultura le cargan ojeriza. Pero no podemos quedarnos en la crítica y en el resentimiento, pues para avanzar en nuestra cultura personal debemos llegar a la lectura y convertirla en una bella adicción. Mientras adquirimos el hábito, no importa qué clase de libro leamos, ya que por más malo que éste sea, algo bueno ha de tener, ya que cada libro cumple su destino. ¿Y por qué hablo de llegar a la lectura? Bueno, porque ella nos sirve para mejorar la ortografía, la redacción, el vocabulario, para afinar la memoria, agilizar la mente, además para aprender a pensar, conocernos a nosotros mismos, a los demás, para descubrir el mundo, conocer otros mundos, despertar nuestra curiosidad, provocar nuestra imaginación, generar nuevas ideas, investigar, corroborar nuestros pensamientos o modificarlos, para coquetear con nuestra inspiración, para dialogar con el autor, incluso porque la lectura es curativa, retarda el envejecimiento y ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer, la depresión, etc. Mediante la lectura se llega al conocimiento, que es el que hace la diferencia entre el dominador y el dominado. Bien decía García Lorca en 1939, en aquel famoso discurso de apertura de una biblioteca en su pueblo natal, y que tituló «Dime qué lees y te diré quién eres». En uno de sus apartes decía: muchos piden reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Y agregaba: Dostoyevsky, prisionero en la Siberia, pedía libros para que su alma no muriera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón. Y continuaba: en una biblioteca debe haber libros de todas las tendencias y todas las ideas. Que las obras encendidas de los revolucionarios se enfrenten con los cánticos espirituales de San Juan de la Cruz, que se miren frente a frente la ciudad de Dios de San Agustín con Zaratustra de Nietzsche o El Capital de Marx. Y concluía diciendo: podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas de quienes han aprendido de ella. Y es que el que lee cuestiona el mundo. Por algo dice Hitler en su libro Mi lucha: qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan. Desde siempre nuestro país ha estado sometido a las grandes economías del mundo, esas economías que solo se alcanzan a través del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Esos países que producen conocimientos mientras nosotros estamos destinados a consumir conocimiento. Por eso desde ya la academia debe fomentar la lectura que nos lleve a un conocimiento útil, es decir, a ese que nos conduzca a ser mejores. Todos debemos estar involucrados en este propósito, y más aún nuestros jóvenes. Reitero mis agradecimientos a la academia, consciente de que mi compromiso es alto, ya que así como es posible, así como no
es posible una vida sin aire, sin agua, también lo es sin letras, sin cultura, sin escritores que se han convertido en los guardianes de la memoria del mundo, pues ejercen la más libre de todas las profesiones. Aquellos que antes de escribir han acogido la lectura como la más bella de todas las adicciones. El escritor no puede andar a la intemperie, desnudo intelectualmente, sino asistido por las lecturas. Así como el laúd o el arpa forman con sus numerosas cuerdas una dulce armonía, corresponde a la Academia Tolimense de la Lengua armonizar las diferentes formas de expresión, regular el desmedido uso de extranjerismos y de modismos con tal de preservar el buen uso de las palabras, ya que ellas, bien dichas y oportunas, pueden resultar fértiles como tierra abonada. ¿Y por qué no lograr en lo posible, como ya existe en otras latitudes, personas impecables con la palabra, sin necesidad de deslizarse en expresiones cultas, pedantes y hasta fastidiosas? Que desde la academia se pueda promover el uso de palabras bellas y suaves, incluso para ideas fuertes. Que se retomen aquellas comunes palabras que están muriendo por falta de uso. Ya pocos utilizan, por ejemplo, la frase «pongan atención», pues ahora se dice «coloquen atención». Ya no se dice «abrir indagatoria», ahora se dice «aperturar la indagatoria». Ya no se dice «el vehículo era conducido por una mujer», ahora se dice «el vehículo era conducido por una fémina». Ya no se dice «la computadora está iniciando», ahora se dice «la computadora está inicializando». Ya no se dice «debo comprar las boletas», ahora se dice «debo comprar los tickets». Ahora no dejamos el carro en el parqueadero para ir al espectáculo, porque ahora se dice «dejamos el coche en el parking para ir al show». Pero que no nos vayan a tildar ahora de arcaicos, prehistóricos o anquilosados. Una cosa es la modernidad, la civilización y la aldea global de Marshall McLuhan, y otra muy diferente es preservar nuestra lengua, lo nativo. Si así fuera, estaríamos enviando en este momento señales de humo, telegramas mediante la clave Morse o enviando cartas por el postal. Pero miren que no, esto fue escrito en computadora, también usamos internet, correo electrónico, que conversamos por internet, chateamos y enviamos mensajes por WhatsApp. Se trata entonces de rescatar nuestra lengua y preservarla sin que ello nos aísle de esta aldea global o nos impida el progreso y la llegada del mundo moderno. Finalmente, recordemos, no hay entretenimiento tan barato como la lectura, ni ningún placer tan duradero. Mari Mostacú. Muchas gracias. Bueno, continuando con este acto solemne, vamos a escuchar de nuevo al dueto Sánchez y Portillo. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te dio mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar, y debo quererte en razón que me inspira el motivo divino de esta realidad. Para quererte yo debo a adorarte, tengo una razón, quizás para odiarte será mi castigo, que el olvidarte no tenga valor.
pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Quiero quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Para quererte, yo tengo un motivo para adorarte, una razón. Quizás para odiarte será mi castigo, que en olvidarte no tenga valor. Para mis cosas yo tengo el trabajo, solo el recurso de la muerte. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Bajo la luna plateada, el mar bordando los cerros, en el vino de la playa, el mar bordando los senos, en el vino de la playa. Tu reclinada en mi pecho, al baile de nuestra hamaca, y yo contando mis besos en tu boca enamorada. Mas si la luna nos mira, escondida tras las palmas, devoraré amor eterno al vaivén de nuestra hamaca. Tu reclinada en mi pecho, al baile de nuestra hamaca, y yo contando mis besos en tu boca enamorada. Mas si la luna nos mira, escondida tras las palmas, devoraré amor eterno al vaivén de nuestra hamaca. Escuchando las palabras del nuevo académico Ancísar Castaño.
Muy buenos días. Es un privilegio enorme y a la vez una gala de nerviosismo estar acá. Pese a que yo soy teatrero, siempre tenemos algo que se llama el miedo escénico. Pero bueno, yo siempre me he preguntado cómo llegó a las manos de mi padre de tercer año, él hizo solo hasta tercero de primaria, campesino que recorría el eje cafetero, cómo le llegó el libro de Vargas Vila, cómo le llegó y cómo a las 5 de la tarde él, luego de salir del corte, nos convocaba a todos a contar historias, unas ya oriundas de la mitología tradicional y otras que él recreaba en ese momento para que nosotros los pequeños disfrutáramos. Probablemente mi padre en ningún momento conoció quizá que existía una academia de la lengua. Quizá tampoco conoció a los grandes metalingüísticos del lenguaje, del idioma y todo eso. Pero era un hombre que amaba el lenguaje, que amaba la palabra bella, que tenía una fluidez que hoy yo todavía envidio, porque era grande entre los grandes. La academia de él la construyó en su vida. Y juraría que la gran academia es la vida, donde en la medida que nosotros vamos intentando depurar nuestra forma de comunicarnos con los demás, vamos enalteciendo y enriqueciendo eso que es mi hábitat existencial y me permite conectarme con el otro. Desde pequeño mi sueño fue ser como mi padre. Y en el camino encontré que mi madre era también una de las gestoras que yo había olvidado, porque casi siempre tenemos uno de los dos padres que es el protagonista y el otro ejerce como un papel calmo, casi que se ignora. Y resulta que las primeras voces que yo escuché fueron las de mi madre, y luego cuando ella me cantaba, y no me cantaba canciones de cuna, cantaba rancheras, cantaba Julio Jaramillo, Óscar Agudelo y todas ellas, en un cajón de jabón que convirtió por magia de ella en una cuna, y que colocaba al lado del lavadero, amarrado a un palito con unos lazos y que mecía mientras lavaba. Entonces yo comencé a entender de dónde salía como ese enamoramiento por la palabra. Y juraría que ayer y antier y tras antier comencé a buscar libros de lingüistas y todo eso con el ánimo de no hacer el oso en esta reunión. Mas también entendí que yo soy así y que mi riqueza existencial está conjugada por todas esas herramientas que día a día vamos obteniendo de aquellos que nos van orientando un camino hacia el buen lenguaje, hacia el disfrute de la palabra, hacia la escritura, y que ese camino tiene que ser habitado y recorrido por todos aquellos que creemos que en la medida en que construyamos herramientas de comunicación vamos a ser mejores humanos. No de otra manera tendría sentido esa lengua y esa habla y ese habla. Esta corbata, 20 años sin usarla, y es de mi hijo. Y le dije, hijo, ¿qué me pongo yo hoy? Esta chaqueta llevo como 10 años sin usarla. Me dijo, papi, le presto esta. Ah, se la regalo. Yo creo que en el camino, cuando nosotros escribimos, hacemos teatro y todo ello, estamos alimentándonos de esos aportes. Alguien puso la corbata, alguien dijo, te quedan mejores los zapatos, usa unas medias de tal color, y de ahí vamos generando una estética que se va enriqueciendo con el buen uso de la lengua. Aquí estamos para eso. Y creo que el gran reto es aprender a estar con ustedes y seguir haciendo lo que yo sé hacer. Vivir bonito e intentar compartir esas vivencias de manera hermosa con los demás. Voy a cumplir 50 años como profesor nombrado por el Ministerio de Educación. Y aquí estoy. Y aquí me quedo por ahora y espero aprender mucho de ustedes. Muchas gracias. Muy bien.
Seguimos dando la palabra en esta oportunidad al doctor Guillermo Manjarres, nuevo miembro de la Academia Tolimense de la Lengua. Bueno, muy buenos días para todos y todas aquí presentes, distinguidos miembros de la Academia, damas y caballeros. Para mí, de verdad es muy honroso el que se me admita como miembro de la Academia Tolimense de la Lengua, que, como ya lo señalaba el doctor Vergel y también el señor secretario, es una institución de Quijotes. Y eso de ser Quijote es luchar contra una realidad adversa, el querer imponer o por lo menos defender lo ideal. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Yo soy profesor de lengua castellana, también por mucho tiempo, todavía activo, gracias a Dios. Y me encuentro con ese fenómeno del lenguaje, con esos molinos de viento gigantescos, con esos magos que quieren destruir la esencia no solo del idioma, sino de la cultura. Hoy nos enfrentamos a tantas cosas. Se ha destruido el buen hablar, el buen escribir, el gusto por la lectura. Eso se ha destruido. Y se ha destruido a partir de la construcción de elementos que son importantísimos para el desarrollo de la humanidad, el desarrollo tecnológico, como todo esto de la era digital, que son muy importantes, pero que el uso que se le viene dando a eso es un uso a veces pernicioso. El computador primero que tengo que referirme a Borges, que señalaba cómo el libro es la gran construcción del pensamiento del hombre. El libro, decía Borges, por allá en los años 50 o 60. Borges tal vez no conoció esta época de los computadores y de los celulares. Y hoy creo que se asombraría como nos asombramos todos los días de estas maravillas de la creación del pensamiento humano, que son estos aparatos tecnológicos, de las nuevas tecnologías de información. Eso es muy importante, nosotros no nos podemos sustraer de que eso es importante. Lo que está mal, el derrotero distinto que ha tomado eso, es la utilización por parte de algunas fuerzas de esos aparatos, de esa tecnología, para destruir la esencia de la cultura que ya recibimos. Entonces, entre esos aspectos, uno de los más afectados ha sido precisamente el del lenguaje. Quiero referirme paralelamente a eso, de esos fenómenos con los que nos enfrentamos los Quijotes de la lengua. Es la atmósfera de recocha, y perdone que utilice esa expresión, que es tal vez una expresión popular. La atmósfera de recocha que se ha instalado en nuestra sociedad. Aquí cualquier cosa es válida. Él deje así, él hable así, él no importa lo que diga. Y entonces nos encontramos nosotros con que a través de los medios de comunicación
se está difundiendo una música, una canción tan, dijéramos, tan dañina y destructiva. Yo escuchaba, hacía muchos días, no escuchaba canciones como las que escuché hoy, Noches de Boca Grande y las demás. Creo que todos nos emocionamos, ¿cierto? Porque esas canciones, que son canciones populares, porque corresponden al bolero, o al bambuco, o al pasillo, no sé, los ritmos. Esas canciones populares del pasado, se dicen, estaban impregnadas de poesía y de lenguaje. Pero hoy nos encontramos con unas canciones llenas de groserías, adefesios lingüísticos que los están cantando niños de 5 años. Cosas aterradoras que no quiero recordar, utilizando, es decir, la gracia de una canción de esas es cuantas más groserías diga. Y eso ha deteriorado tanto el ambiente cultural y sobre todo el ambiente escolar, que la verdad es que uno como maestro de literatura, de lenguaje, no puede más que sorprenderse y alarmarse frente a este fenómeno. Hoy los estudiantes no quieren leer. No quieren leer porque la lectura se les antoja que es algo como, en general, hasta les puedo contar que no solo la lectura, sino la educación, empiezan muchos estudiantes a decir que no sirve para nada, que lo importante son los computadores y los celulares malos. Todo ese ambiente que yo le digo así de la recocha, que es ese mal sentir general de la sociedad, es algo que está afectando no solo el lenguaje, vuelvo a decir, sino toda la esencia misma de la cultura que se ha venido destrozando. Recuerdo yo que hay una discusión entre los lingüistas de si el lenguaje es pensamiento y el pensamiento es lenguaje. Unos dicen que no puede haber pensamiento sin lenguaje y otros que dicen que la mayor parte del pensamiento es del lenguaje, pero que hay un remanente de pensamiento sin lenguaje. Sea como sea, el lenguaje y el pensamiento van unidos. Y cuando le coartamos el lenguaje a la juventud, a los jóvenes, a la gente, cortamos también el pensamiento. Por eso es que hoy encontramos muchos, no digo todos, pero sí muchos jóvenes sin capacidad de razonamiento, sin capacidad de abstracción, sin capacidad de dirigirse a los demás. Todos estos problemas son los que enfrentamos los Quijotes de la lengua, los Quijotes que queremos hacer brillar, como dice el lema de la Real Academia Española: limpia, pule y da esplendor. Pero en conferencias a las que yo asistí con el profesor Cleóbulo Sabogal en la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá, él nos hacía énfasis en que la academia tiene que darle importancia al uso que la gente le da a las palabras. Es decir, puede marcar unos derroteros, puede marcar unos caminos, pero el lenguaje es dinámico y el lenguaje se transforma. Lo que no se puede permitir es que el lenguaje caiga en el desorden y el caos, como estamos viviendo. Por lo demás, quiero reiterar mi agradecimiento a los académicos, a todas las personas aquí presentes y asegurar que trataré de contribuir con lo poco que yo pueda al engrandecimiento y al buen nombre de la Academia Tolimense de la Lengua. Muchas gracias.
Bueno, a continuación, el dueto Sánchez y Portillo nos entregan dos hermosos boleros. y es la entrega de credenciales a los nuevos académicos por parte del presidente de la Academia, el maestro Efraín Berger. La placa dice: Academia Tolimense de la Lengua, mención de honor concedido a Jorge Armando Martínez Murcia por su ingreso como académico de número. Ibagué, marzo 18 de 2023, firma Efraín Berger Alarcón, presidente. Betty Moral Forero, secretaria ad hoc.
con el mismo texto para el secretario ad hoc Leonel Osorio Cardona. Maestro Jorge Ancísar Castaño, José Ancísar Castaño Pérez. Y académico Guillermo Manjarres. Bueno, queremos invitarlos a continuación aquí en la parte de afuera del auditorio. Antes
vamos a escuchar las palabras de nuestro académico de la Academia Colombiana de la Lengua, el doctor Mariano Lozano. Buenos días a todos. Reciban el saludo especial de la directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, el doctor Juan Carlos Vergara, y su subdirector y demás compañeros académicos. Subdirector, señores y señoras académicos, compañeros y amigos todos. La verdad, para mí es un placer enorme estar con ustedes diciendo 2 o 3 palabras que admiran mi corazón y el espíritu, el amor y el deseo de acompañarlos por siempre. Si me escucharon al principio, cuando ustedes empezaron también a escuchar las hermosas notas de nuestro divino tolimense, yo las cantaba también, porque al unísono sentía que el alma del pueblo y el sentir tolimense estaba conmigo. Soy hijo del Tolima, en la zona del sur, y aquí Dios tengo mi vida en familia en Saldaña, pero mi vida académica ha recorrido todo el tiempo en Bogotá. Tuve la fortuna y la bendición de Dios de llegar a trabajar con la máxima institución de la investigación lingüística en Colombia, que honra al país con su trabajo y su quehacer lingüístico, filológico, literario y especialmente dialectológico, el Instituto Carlos Flores. Por avatar de la vida y el corazón de la misma, fui nombrado miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y en este momento soy secretario de la Comisión de Lingüística de la Academia. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que escuché con atención a cada uno de ustedes en las notas que se desgajaban con el sentimiento y agradecimiento y el sentir especial de formar parte de una corporación tan bella, tan importante para el pueblo tolimense y especialmente para la lengua que aquí en la región hablamos y que en Colombia compartimos. Escuchaba las palabras, aquellas que decían una palabra para la construcción desde el Olimpo y algo más. Otras que se preocupaban por la lengua de los jóvenes. Yo soy estudioso del aula y de la jerga estudiantil universitaria en Bogotá y en Colombia. Escuchaba con atención también la alarma que producen esas palabras, pero también debo reconocer que hacen parte de la vida juvenil y que a nosotros como docentes y especialmente a los docentes en la enseñanza desde la primaria, la secundaria y la universidad nos compromete y nos obliga a hacerles caer en la cuenta a ellos de la importancia de manejar bien el discurso comunicativo, tanto con ellos mismos, con los mayores y con aquellas otras personas con las que comparten en la cotidianidad. También escuchaba los extranjeros y recordaba, por supuesto, el objetivo fundamental de la Academia Colombiana de la Lengua, y es trabajar con la mayor asiduidad por la defensa y cultivo de la lengua para evitar que elementos extranjeros menoscaben la unidad. Somos un pueblo colombiano que utiliza bien la lengua, pero también dentro del pueblo, en el uso correcto de la lengua, hay personas que la usan de otra manera. A ellos debemos acercarnos y con confianza, fe y cariño expresarles nuestra idea de trabajo para que en realidad la unidad de la lengua sea realidad. En Tolima hablamos dialecto tolimense. En los otros lugares del país, desde la costa hasta Nariño, desde Antioquia y Chocó hasta los llanos,
Y por supuesto, en una parte de las selvas colombianas hablamos español. Pero ese español que hablamos acá, ese español dialectal que se integra en el español general, es el que hace la unidad de la lengua y el que nos permite viajar a la costa, viajar a Nariño, viajar a los llanos, viajar al Chocó, viajar a los Santanderes y por supuesto pasar las fronteras y encontrarnos con hermanos que hablan nuestra misma lengua y podernos entender. De verdad que los felicito. Felicito a los directivos de la academia, que son mis amigos, y felicito a los académicos y los felicito a ustedes por permitirnos estar en un rato de alegría y de camaradería académica y muy sana para compartir el ideal de la lengua, la unidad. Muchas gracias.